¿Qué tal, amigos? En los dos vídeos anteriores, que podéis encontrar fácilmente en mi canal o siguiendo los enlaces que os dejo aquí, pues vimos cómo la cantidad de energía del Sol, la radiación solar, las horas solar pico, que calculamos en la segunda pestaña de esta hoja, y por otro lado los consumos, son dos parámetros fundamentales, dos factores que nos marcarán la pauta para diseñar un sistema solar fotovoltaico. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro, por un lado, los consumos energéticos que tenemos y por otro lado, la energía que vamos a poder extraer del Sol, que lo tenemos en esta otra pestaña, según la localización geográfica de la instalación, cuándo vayamos a utilizar la instalación, como vimos cuando explicamos esta hoja, y la inclinación de los paneles fotovoltaicos. Es fundamental. Voy a aprovechar aquí para explicar un par de dudas que me han comentado en los vídeos anteriores, y es, por ejemplo, cómo incluir el consumo de un refrigerador. Como algunos comentaban, depende de las horas que esté funcionando, depende del clima donde esté trabajando. No va a consumir lo mismo si es verano o es invierno. En verano va a tener que consumir más energía para mantener la temperatura que tiene en el interior. No podemos entrar con tanto detalle en el consumo que va a tener un refrigerador. Simplemente lo que tendríamos que hacer es consultar la tabla. Vemos que un refrigerador de tamaño medio, con una buena eficiencia energética, un refrigerador actual, pues puede consumir 650 vatios. Por lo tanto, yo aquí en los consumos en corriente alterna, porque es un refrigerador que funciona en corriente alterna, lo que haría sería incluirlo aquí. Pondríamos la referencia, refrigerador. Después, ¿cuántas unidades? Un refrigerador, la potencia, que como hemos visto en la tabla, son 650 vatios. Y un refrigerador normal va a estar encendido de 10 a 15 horas al día. Yo voy a utilizar aquí un promedio, por ejemplo, 13 horas al día. ¿Y durante cuántos días a la semana? Pues los 7 días. Va a estar trabajando todos los días. Este que estamos indicando aquí es un consumo medio, como os digo. Entonces, inmediatamente la hoja de cálculo nos hace aquí el sumatorio de los consumos. También me habéis comentado que cómo incluiríamos, por ejemplo, un horno microondas. Pues el microondas es un elemento que también se puede instalar en una instalación solar fotovoltaica. Yo recomiendo que sea un microondas que no incorpore grill. Las resistencias ya sabéis que consumen mucha energía. No tendría sentido instalar una cocina, una vitrocerámica. Una cocina que funcione mediante resistencias eléctricas que consumen mucha energía. Sería mucho más eficiente en este tipo de instalaciones utilizar una cocina de gas. Bien, utilizaríamos un microondas. En este caso yo voy a utilizar un microondas pequeño, como veis aquí. Generalmente un microondas tiene una potencia de unos 1000 vatios. Entonces incluiríamos la referencia, microondas. ¿Cuántos tenemos en la instalación? Pues un microondas y la potencia 1000 vatios. ¿Cuántas horas al día funciona el microondas? Pues normalmente el microondas lo utilizamos para calentar de manera rápida distintos elementos en casa. Salvo que sea un uso muy intensivo, pues por ejemplo lo vamos a utilizar durante media hora al día, 0,5 horas. ¿Y cuántos días a la semana? Pues 7. Y en total tenemos que la energía que consume a la semana son 3.500 vatios hora, que sumados aquí en la hoja Excel hacen 9.020 vatios hora al día. Esta sería la manera de introducir un consumo medio, tanto para un refrigerador como para un microondas. Una vez que tenemos claros los consumos, analizamos la energía que podemos extraer del Sol en el lugar donde se ubica la instalación solar y después vamos a pasar al rendimiento global de la instalación. Hay muchas formas de calcular una instalación solar fotovoltaica aislada, en este caso. Hay algunos proyectistas que directamente lo que hacen es, al consumo que tenemos de energía, le incrementan, por ejemplo, un 20%. Ese incremento se denomina factor de seguridad. Y con este factor de seguridad, pues lo que hacen es ya incrementan el consumo y tienen en cuenta las pérdidas que se van a producir en los equipos que tenemos en nuestra instalación solar. La manera de calcular aquí el rendimiento de la instalación que yo voy a mostrar está basado en una fórmula, la tenéis aquí la podéis encontrar, ¿vale? Y ahora la vamos a explicar, y se basa en ir analizando el rendimiento de los distintos elementos que tenemos en la instalación. Rendimiento como por ejemplo puede tener el panel fotovoltaico, el rendimiento que va a tener el regulador. Daros cuenta de que todos estos componentes que tenemos en la instalación, tanto el regulador, el inversor, las baterías, pues lo que hacen es transformar la energía, por ejemplo en el caso del inversor,
energía que tenemos en corriente continua la transforman en corriente alterna. Y en esa transformación siempre se pierde algo de energía. Por lo tanto, va a tener un rendimiento que en los mejores casos puede ser del 90-95%. No obstante, como veis, tenemos un 5% de energía que perdemos. Y ese 5% de energía que perdemos también lo tenemos que generar con nuestro panel fotovoltaico. Por lo tanto, la energía que tenemos en los consumos lo vamos a tener que incrementar. ¿Cuánto? Pues para eso vamos a hallar el rendimiento global de la instalación. Como os digo, para el cálculo del rendimiento vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí, que nos dice que rendimiento es igual a paréntesis 1 menos K sub V, ahora vamos a explicar lo que son las constantes, menos K sub C, menos K sub R, menos K sub V. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 1 menos K sub A por N y partido P sub D, que es la profundidad de descarga. Todo proponiéndolo desde un punto de vista más educativo que una hoja de cálculo profesional, pero el cálculo es igualmente válido. Por lo tanto, aquí tenéis perfectamente explicado lo que es cada coeficiente. K sub B, como veis, es el coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. Es decir, la batería, al almacenar energía, no toda la energía que le llegue va a ser almacenada en forma de energía química, o mejor dicho, en forma de energía electroquímica, sino que una pequeña parte se va a perder. Pero esa pequeña parte que se pierde también la tenemos que generar con nuestro panel fotovoltaico. Pues con la constante K sub B vamos a calcular esos coeficientes de pérdidas que tiene el acumulador. Esa parte de la energía que no se almacena en forma de energía electroquímica. Después tenemos el K sub A, que es la fracción de energía que se pierde por autodescarga. También en la batería. Como sabéis, todos los acumuladores primero tienen un coeficiente de autodescarga. Si nosotros dejamos, por ejemplo, la batería de un vehículo sin cargarla durante un tiempo, esa batería poco a poco, cada día, va teniendo una pequeña autodescarga hasta que se descarga completamente. Es decir, la batería, debido a su construcción, tiene un porcentaje de autodescarga. Depende del tipo de batería, puede tener más autodescarga o menos, pero todas tienen autodescarga. Y después también tenemos que tener en cuenta que las baterías se ven afectadas por el tiempo frío. Con el tiempo frío, si estamos en una zona donde hay frecuentes heladas, también vamos a tener en cuenta que parte de la energía se va a perder. También tenemos K sub C, que son las pérdidas por el rendimiento del inversor. Hemos visto las pérdidas que tenemos en la batería y ahora vamos a ver las pérdidas en el inversor, que lo vamos a evaluar con K sub C. También tenemos K sub R, que son las pérdidas en el controlador de carga o en el regulador. Como veis, vamos analizando las pérdidas que tenemos en cada elemento y luego con una fórmula vamos a calcular el rendimiento global. También tenemos K sub V, que son otras pérdidas que no hemos considerado anteriormente. Por ejemplo, en todo cable que hay una corriente eléctrica, pues ese cable, debido al efecto Joule, que es el calentamiento del cable, al pasar la energía eléctrica por él, pues se pierde parte de la energía eléctrica en forma de calor. Por lo tanto, cuando estamos transmitiendo la energía a través de un conductor, también tenemos pérdidas. Pues esas pérdidas se van a valorar en K sub V. Pasamos a N. N es el número de días de autonomía para asegurar un servicio sin carga. Número de días de autonomía de la instalación. Como sabéis, la radiación solar es totalmente aleatoria. Puede haber días nublados en los que los paneles fotovoltaicos no carguen nada. Pues bien, si tenemos en cuenta el número de días de autonomía de la instalación, que va a ser un número variable en función del tipo de la instalación, como vamos a ver a continuación, pues nos aseguramos que, por ejemplo, si hay 2 días nublados o 2 días de mal tiempo y los paneles no cargan, pues nos aseguramos con estos días de autonomía que la instalación ha acumulado la suficiente energía en la batería como para autoabastecernos, a pesar de que los paneles fotovoltaicos esos días no van a generar energía. ¿Vale? Por lo tanto, el número de días de autonomía es muy importante en el cálculo de la instalación. Y después tenemos P sub D, que es la profundidad máxima de descarga admisible en el acumulador, en la batería. Como sabéis, las baterías, dependiendo del tipo de batería, pues si son de gel, si son de cualquier otro tipo, pues van a tener una profundidad de descarga variable. Bien, pues con estos coeficientes, que ahora vamos a ver cómo los seleccionamos, vamos a obtener un rendimiento global que lo tenéis aquí expresado. Aquí la hoja de cálculo nos hace automáticamente el cálculo con estos coeficientes, como veis, y nos da aquí un valor del rendimiento global que tenemos en la instalación. ¿Cómo calculamos este rendimiento? Bien, pues como veis, aquí tenéis unas celdas que están en blanco y al igual que aquí, en las hojas donde tendríamos en cuenta los consumos, pues tenemos que rellenar estas celdas en blanco directamente.
Y aquí lo que he hecho es incluir una lista desplegable en cada celda, como estáis viendo, y simplemente tenéis que seleccionar el tipo de instalación que vosotros queréis tener. Fijaros, aquí a la derecha tengo estos valores, son los que va cogiendo para la lista desplegable. Por lo tanto, esto no lo tenéis que tocar ni mirar, directamente tenéis que ir aquí al valor, a la lista desplegable y seleccionar los valores para las diferentes constantes. Fijaros, empezamos con KSV. KSV hemos dicho que es el coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. Seleccionamos nuestro tipo de instalación. Vamos a utilizar unos acumuladores nuevos, sin descargas intensas, o por otro lado vamos a utilizar unos acumuladores viejos que ya han sido utilizados y también están expuestos a temperaturas bajas. Pues por ejemplo vamos a suponer que vamos a utilizar una instalación con acumuladores viejos. Y entonces veis que aquí el rendimiento ha bajado. De utilizar unos acumuladores nuevos, 0,57, a utilizar unos acumuladores viejos, el rendimiento de la instalación baja. Por lo tanto, vamos a tener que generar más energía porque el rendimiento en la batería va a ser menor. Vamos a perder más energía en la batería. Después pasamos a la constante KSUA. Y en este caso las opciones son: tenemos en nuestra instalación una batería de baja autodescarga sin mantenimiento, o en cambio tenemos una batería estacionaria de energía solar, las más habituales, las que se venden comúnmente, o tenemos una batería de alta autodescarga. Bueno, pues en mi caso son baterías estacionarias de energía solar, son baterías normales. Seleccionamos este valor y lo dejamos ahí. Después pasamos a KSUC. KSUC es el rendimiento del inversor. Este rendimiento lo vais a encontrar en las especificaciones técnicas del inversor o en la etiqueta de características que tiene el inversor. Por ejemplo, en los inversores que son muy nuevos, generalmente el rendimiento ya es del 95%. Si nosotros marcamos el 95%, el rendimiento global sube. Si nosotros tenemos un inversor viejo, donde por ejemplo el rendimiento es del 90%, seleccionamos el 90% y como veis el rendimiento global baja. Vamos a dejar el rendimiento del inversor al 90% y pasamos al controlador de carga, KSUR. En este caso las opciones son: tenemos un controlador de carga nuevo, eficiente, o tenemos un controlador de carga antiguo que es poco eficiente. Podemos tener un controlador de carga que sea nuevo pero que sea poco eficiente y por lo tanto marcaríamos esta opción, y como veis el rendimiento ha bajado a 0,47. En cambio, si tenemos un controlador de carga eficiente, que suele ser lo habitual si es un cargador nuevo, seleccionaríamos esta opción y vemos cómo el rendimiento vuelve a subir. Bien, pasamos a KSUV, que como os digo son otras pérdidas que no hemos considerado anteriormente. También tenemos aquí pues lo que os he dicho antes, si se ha tenido en cuenta ya la pérdida que tenemos en cableados y equipos, o por el contrario no se ha tenido en cuenta. Si no se tiene en cuenta, pues marcaríamos esta opción y nos daría un rendimiento de 0,52, y si sí se ha realizado un estudio detallado de las pérdidas de los equipos, pues como veis el rendimiento sube al 62%. En este caso yo voy a suponer que no se ha tenido en cuenta la pérdida que tenemos en cableados y equipos, y por lo tanto marco esa opción y como vemos el rendimiento baja al 52%. Después ya llegamos a la profundidad de descarga de la batería. En este caso depende de la batería que estéis utilizando y de la profundidad de descarga que os recomiende el fabricante. Lo más habitual, si no tenéis el dato, es que la descarga sea hasta el 60%, que es lo que está marcado. En función de este valor, el rendimiento va a subir o bajar. Fijaros, por ejemplo, una batería descargada hasta el 50% ha variado muy poco el rendimiento. Este es un factor que le afecta muy poco, pero si la queremos descargar hasta el 80%, el rendimiento ya sube. Por lo tanto, marcamos la opción de batería descargada hasta el 60% y el rendimiento es de 0,52. Y por último, el número de días de autonomía. Aquí lo habitual son los valores que os muestro en la lista desplegable. Si es una vivienda de fines de semana, lo habitual es que el número de días de autonomía sea 3 para cubrir esos días que estamos el fin de semana en la vivienda. Y en este caso n es igual a 3, como os digo. Si es una vivienda habitual, lo normal es que sean 5 días de autonomía. Y luego ya, si son instalaciones especiales de servicio prioritario, como por ejemplo para casos de emergencias o similar, los días de autonomía serían de 15. Y si son instalaciones de alta fiabilidad, como por ejemplo un equipo repetidor de telecomunicaciones que está instalado en alta montaña, de cuyo servicio depende la comunicación de un determinado pueblo o un conjunto de ellos,
Pues en este caso tendríamos que instalar una instalación de alta fiabilidad y el número de días de autonomía sube a 20. Fijaros cómo baja el rendimiento de la instalación cuando tenemos que considerar esos 20 días de autonomía. Como os digo, lo habitual, por ejemplo para una vivienda habitual, es que el número de días de autonomía sea de 5. Y entonces el rendimiento global de nuestra instalación es de 0,5271. Este rendimiento lo estamos expresando en tanto por 1, pero posteriormente lo expresaremos como porcentaje, que en este caso serían 52,71%. Y esta va a ser la manera con la cual nosotros vamos a calcular el rendimiento global de la instalación, teniendo en cuenta los equipos que tenemos instalados y el rendimiento que tiene cada equipo. En el próximo vídeo, ya con estos datos, tanto con los consumos como con la energía que podemos obtener del sol en la localización donde esté la instalación, y con el rendimiento global de nuestra instalación, podremos saber cuántos módulos fotovoltaicos necesitamos para satisfacer nuestra demanda energética. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.